Gracias. Gracias, pues hola, yo soy Cristian, mi pronombre es él, vengo de Madrid y estoy muy contento porque es la primera vez que estoy en Canarias. Gracias. Eso por un lado. Por otro, es una invitación muy linda y muy bien recibida porque han hecho algo, María Laura y Lucía, que no es tan habitual, que me han dicho hace un momento, que es que se han mirado mi trabajo. Puede parecer increíble, pero no todo el mundo se toma esa molestia, incluso cuando te invitan a algo, ¿eh? Entonces, hicieron algo que me encantó, que es que se fijaron en una parte de mi trabajo en la que no todo el mundo se fija, si es que alguien se fija ya para entrar, ¿no? Que es la parte vinculada más a eso, a mediación, arte relacional y correspondencia, concretamente. Proyectos epistolares, de arte postal y así. Y eso me encantó porque es una de las líneas que he ido siguiendo a lo largo de los años. Luego os contaré cómo y algunos ejemplos. Y entonces me hacía mucha ilusión como que hubiera un interés externo y una excusa para continuar en esa línea. Entonces habéis reactivado algo y además son muy colaboradoras y han propuesto unas cosas chulísimas que si formáis parte del taller mañana o después de esto os interesa o pensáis en alguien, decídselo, porque vamos a hacer algo muy bonito. Luego tal vez lo cuente un poco, pero el título del taller y de la conferencia es el mismo, Mensajería instantánea, y el subtítulo, Cartas contra la cultura de la inmediatez. Entonces ya empezamos con bastante imaginario, ¿no? A mí me gustaría, de hecho, preguntaros, esto lo hago mucho cuando trabajo como tallerista, porque yo, bueno, mi trabajo os lo voy a contar ahora a través de ejemplos, imágenes y vivencias y anécdotas, pero cruza algunas líneas entre pues, la creación artística, el comisariado también, la mediación y la educación, el sonido y la música, bueno, muchas más cosas también, pero ahora últimamente también más el activismo, ahora más últimamente en la crianza, luego os pongo una foto de bebé, en plan de esto que hacía la gente antes de sacar la cartera. Te voy a enseñar las fotos de mi hijo. Pues lo voy a hacer en un PDF. Y todas esas líneas, claro, son complejas, se van cruzando, es bonito, me siento un privilegiado de poder cruzarlas, de poder encontrar maneras de ganarme la vida. A veces me cuesta más, a veces menos, con esos cruces, pero una cosa que me gusta hacer en mi rol más de mediador o de educador es darle la vuelta a la tortilla y nada más empezar, poner un título sugerente, que me encanta poner títulos a las cosas, y ya lanzarle a la gente y decirle, ¿tú qué crees? O sea, ¿de qué crees que va esto, no? Entonces hay un micrófono y os pido... El micrófono es porque estamos grabándolo para la posteridad. Entonces estamos también lanzando aquí una cápsula del tiempo hacia el futuro. ¿Quién sabe si alguien lo verá? ¿Y quién será? ¿Y cuándo? ¿Y dónde? ¿Vale? Pero es para que se registre vuestra voz. Solo se me ve a mí. Hoy va todo sobre mí. A nivel visual en la pantalla, pero para que se oiga en ese futuro en el que alguien estará revisando este vídeo. Contadme, ¿qué pensáis de estas palabras para empezar? ¿A qué os remite? ¿Os recuerda algo? ¿No sabéis lo que es? Sí, me inquieta, no sé por qué hay un caracol, me gusta el caracol. ¿Qué me contáis? Yo, bueno, me llegó la convocatoria para la charla a principios de semana, que le estaba comentando a Lucía que había sido algo que me había recomendado mi psicólogo para procesar cosas, que es escribir cartas. Y cuando vi la charla pensé, pues, escribir cartas para sanar un poco la comunicación entre los humanos, que nos hemos acostumbrado demasiado a eso de la inmediatez y el cerebro no ha tenido tiempo de procesar esa manera de comunicarse a la distancia, pero de manera inmediata. Y un poquito eso, sí, resumiéndolo muy pequeñito. Genial, genial, podéis aportar algo pequeño si queréis. Pequeñas cosas construyen un collage. A mí, bueno, voy a decir palabras sueltas, yo soy muy... pues me lleva a la pausa, a la espera, a la escucha, a la observación también, un poco viendo por lo que tú ibas, ¿no? También de uno mismo y de observar al otro. Y bueno, y también contra la cultura y la inmediatez,
claramente nos lleva también a las redes, a todo este bombardeo y a todo lo contrario de las palabras que he dicho antes. ¿Alguna cosa más por aquí? Es voluntario, ¿eh? No todo el mundo tiene que hablar. Pues yo veo algunas cosas en las que tú has dicho, ¿no? Utilizas la palabra contra, que eso ya es un activismo, ¿no? Es una posición. O sea, que las cartas van contra la inmediatez, a la cultura de la inmediatez, que tiene que ver a su vez con la educación, ¿no? Con cómo estamos viviendo nosotros el cambio y hacia dónde vamos como sociedad, de solamente vivir en la inmediatez y no dar paso a la frustración, al aprendizaje, a querer conseguir todo en un día, y que una carta pues antes salía y ni siquiera se sabía cuándo llegaba, pero se la esperaba y se sabía que en algún momento llegaría. ¿O no? Muchas cartas no han O llegado, no, pero ¿verdad? igual tampoco pasaba nada si no llegaba. Fíjate, pues qué revolucionario eso hoy en día. Ah, no me llegó. ¿Cómo que no te llegó? Yo vi el doble tic. ¿Cómo que no te... ¿No? Es un muy buen training para lidiar con la frustración, que cada vez lo tenemos más a la papita suave, como decimos aquí en Canarias. Y sí, antes igual tenías que lidiar con eso, igual te responden, igual no, igual sí. Igual... Perdón. Retómalo desde donde estaba, si quieres. Bueno, lo de la papita estaría muy bien que lo dijeras. Vale. Pues que un poco es eso de, como decimos en Canarias, de estar a la papita suave con el tema de la frustración, que es algo bastante característico de la sociedad hereditaria de las redes sociales, que es todo muy inmediato, muy para serotonina, rápida, fuerte y ya. Y antes lidiamos mucho mejor con la frustración, y igual el tema de mandar una carta, igual llega, igual te contesta, igual no. Tú la mandabas ahí a ver si tal. Hay una cita, mientras podéis seguir si alguien más quiere aportar algo, pero me ha recordado una cita que os quiero compartir en torno a esto. A ver si la encuentro. Es de Catherine Mannix y dice así: escuchamos para responder. Lo que propongo es, no escuches para contestar, escucha para entender. Y no te preocupes de qué decir. Es algo que yo también hacía, darle vueltas a qué debería decir, qué palabras debería usar. Solo tienes en mente recordar esas palabras. La otra persona no recordará las palabras. No importan. Recordarán cómo se sintieron. La amabilidad, el apoyo. Escuchar para entender nos ayuda a encontrar mejores palabras. Justamente el otro día la escuché, me encantó, y es que me encanta que te haya recomendado tu terapeuta venir. Es maravilloso. Ah, vale. No puede ser. Bueno, está bien, así te lo contarán, con una carta igual. De hecho, bueno, han hablado un poquito de Onda Corta. Soy súper fan del proyecto, la verdad, para mí es un honor estar aquí. Y todas las cosas que ya han pasado, por si no lo sabéis, en parte están registradas en este mueble con publicaciones de diversa índole, diversos formatos, diversas formas, colores y letras. Súper interesante para que cotilléis hoy u otro día. Y bueno, yo creo que vamos a entrar en materia. Me ha encantado cómo me habéis ayudado a introducirlo. Y vivimos efectivamente en un momento muy especial de la historia, con sus pros y sus contras, ¿no? No sé si os reconocéis en esto. Stickers, memes, posts de Instagram, que al fin y al cabo lo que hacen es representar, ¿no? Representar, como lo hace la cultura en todas sus expresiones, cosas que son importantes para nosotros, cosas que están en nuestras vidas, en nuestra cotidianidad digital, presencial, relacional. Y bueno, el humor siempre ayuda. También es cultura la música. Y me dejaste en visto
es una frase y es un reclamo que no paro de escuchar en canciones, pero también en conversaciones, ¿no? Como un reclamo, una acusación, ¿no? Como una cosa así un poco... No son bajos los niveles de toxicidad, debo decir, pero sí os quiero poner un trocito de la canción de Bad Bunny, que lo que veis a la derecha es un trocito de la portada, y no sé si conocéis también la canción de Plan B, si no le contesto, pero os voy a poner solo un cachito al menos de Bad Bunny, porque es un temazo, a pesar de todo. Bueno, no sé qué opináis, pero me parece como algo eso, muy representativo, ¿no? Ya sin entrar en juicios de valor o tal, o estéticos, ¿no? Habrá a quien le guste más, menos, a mí me encanta esa canción, pero me pasa mucho con algunas canciones que como que la estoy bailando y a la vez estoy escuchando la letra y pensando, Dios, esto es súper patriarcal, ¿por qué lo estoy bailando? Bueno, es parte del ¿cómo se llama? Del Zeitgeist del 2023. Entonces, bueno, me parece interesante esa... ¿veis como decía Bad Bunny en la canción, ¿no? Como te estoy viendo, sé que me has visto, no te haces la interesante, ¿no? Como, al fin y al cabo, si Foucault levantara la cabeza, o sea, la hipervigilancia ha alcanzado unas cotas desde al revés, desde lo colectivo o desde lo vertical hasta lo individual y lo horizontal, ¿no? Que incluso nos vigilamos entre nosotros, ¿no? También tengo un sticker de WhatsApp que es Foucault haciendo así, que pone no vigilarse. O sea, que todo siempre acaba en un sticker o en un meme. Entonces, lo que mi chuleta para hoy, o lo que os voy a contar, para que sepáis un poco cómo van a suceder los acontecimientos, es que, presentados ahora los temas, que mañana en el taller obviamente vamos a desarrollar de una manera mucho más práctica y colaborativa, hoy es un poco más yo hablando, os quiero contar quién soy yo, ¿vale? Que me conozcáis un poco más, y lo voy a hacer a través de algunas obsesiones. Podríamos llamarlas inquietudes, trayectorias, pero son obsesiones también, son todas esas cosas. Que tienen que ver precisamente, dándole la vuelta a lo que he dicho antes, de cómo a mí siempre me ha interesado mucho mi mundo propio, mi mundo interior. Cuando era más pequeño, igual tal vez por una cuestión casi como de supervivencia, en una época muy mala, pero también siempre he sentido la necesidad de estar con otra gente y de aprender con otra gente. Entonces, y en los últimos años, además eso he visto que tiene una dimensión política, que tal vez yo antes no tenía el vocabulario para articularlo de esa manera, pero no es simplemente que yo quiero aprender con otra gente o quiero estar con gente y ya está, sino que, pues eso, a través de, luego os pondré ejemplos de diferentes circunstancias vitales, inquietudes sociales o así, me he dado cuenta como de lo importante que es cultivar esa colectividad, ¿no? Entonces es una de las cosas por las que yo abogo a través de mi trabajo en diferentes disciplinas. Así que os voy a hacer como una especie de resumen biográfico de esa transición, ¿no? Del individual a lo colectivo y de vuelta siempre también, ¿no? Siempre serpenteando. Después os voy a hablar sobre correspondencia, que es el tema que mañana en el taller vamos a profundizar. Y luego os voy a hablar de arte relacional y mediación cultural, de proyectos un poco más profesionales en los que yo me he desarrollado en los últimos años. Porque la primera parte es un poco más como de cuando empecé a hacer cosas y ya se fue profesionalizando. Esta última parte es más proyectos más complejos
en el que, por supuesto, si tenéis cualquier duda o cualquier comentario, en cualquier momento, interrumpidme, ¿vale? Que me encantará que esto sea un poquito más conversación si queréis. O sea que si me despisto me podéis chasquear los dedos que os prestaré atención. Entonces, bueno, pues empiezo por aquí. Yo estudié diseño gráfico, ese es el único título que tengo, aunque ni siquiera es un título homologado, entonces yo digo que es un título de chichinabo, no me sirve para nada. Lo que sí me sirve fueron las cosas que aprendí. Algunas personas que me marcaron o que conocí, y sobre todo, y esto luego como educador lo he dicho mucho y lo defiendo totalmente, mis compañeros, la gente con la que aprendes. Eso es que es fundamental. Entonces, yo estaba estudiando diseño gráfico, me interesa lo gráfico, luego lo veréis, pero tenía ganas de hacer otras cosas y no tenían salida en lo que se me estaba pidiendo o proponiendo desde la escuela. Así que buscaba formas de hacerlo. Y entonces monté un proyecto que se llama La Sociedad de las Nubes. Esta es la web y sigue activa, o sea que esto sigue existiendo, aunque está anclada en el pasado. De hecho, yo hice el HTML a mano, como quien dice, era otra época. Y era un gimnasio creativo, por así decirlo. Cada mes yo lanzaba un reto creativo de diferente índole y cualquiera podía hacerlo y me mandaba un mail a la Sociedad de las Nubes. Era un proyecto anónimo, aunque lo llevaba yo, y yo publicaba todo. O sea, no había un filtro comisarial ni de calidad. Entonces, por ejemplo, un mes era haz algo con un espejo. Y otro mes era compone un villancico. Y otro mes era disfrázate de Andy Warhol. Por poneros algunos ejemplos. Están todos en ejercicios anteriores. Esto, por ejemplo, es un homenaje a Naginoda, una artista japonesa que ya falleció, que me encanta y me encantaba. Y entonces yo estaba buscando la manera de aprender juntos. DIWO, Do It With Others, lo llama alguna gente, ¿no? Como el hazlo tú mismo o DIY, Do It Yourself. Luego tiene esa rama que es el DIWO, ¿no? Do It With Others. Está bien hacerlo solo, pero ¿y si lo haces con otra gente? ¿No? No tienes por qué estar en soledad. Y a mí eso me iba mucho. Entonces esto era yo inventándome la manera de hacer eso, sin tener estas palabras, sin tener ese vocabulario. Son cosas que aprendí muy a posteriori. También me fascinó mucho esto. Yo empecé a hacer música cuando tenía 13 años, por envidia, porque unas niñas de mi clase tenían un grupo de música. 2 guitarras españolas y una tercera y 3 voces, y hacían armonías. A mí me parecía increíble. Digo, ¿cómo es posible esto? Entonces me dieron envidia buena, supongo, y entonces fui a mi casa y dije, venga, yo también voy a intentar. Compuse mi primera canción. Bueno, horrible. Pero he mejorado desde entonces. Entonces, una de las cosas que hice durante esos años como postadolescentes fue este concepto lo aprendí de un sitio web que se llama Crap Art. Es como arte de mierda, es lo que significa Crap Art. Y entonces reivindicaban el hacer sin grandes pretensiones. Ni grandes medios, ni una calidad a la que no podían aspirar, sino vamos a hacer cosas, ¿no? Y a mí eso me llamaba. Me llamaba mucho, lo necesitaba en ese momento. Y entonces tenían una iniciativa que era el Album a Day, disco en un día. Entonces tenía una serie de reglas, y a mí es que me encantan las reglas, las instrucciones, todo el arte Fluxus, todo esto me encanta. Yoko Ono, la amo. Entonces era como, tiene que durar mínimo de 20 minutos o máximo o mínimo 10 canciones. Solo puedes hacerlo en 24 horas. O sea, no puedes llevar bocetos ni ideas previas. Todo tiene que hacerse desde que pones el temporizador hasta 24 horas después. Un poco intenso todo esto. Ahora no lo haría. Ahora aprecio demasiado mis horas de sueño. Pero en ese momento era como, ¡buah, esto me encanta! Y yo nunca era capaz de grabar un disco. Imagínate, además no tenía medios, tal. Siempre hacía mi música, mis conciertos, pero siempre sentía que no llegaba a eso que se supone que es ser artista musical. Y entonces era como, venga, vamos a hacerlo. Y entonces me junté con mi amigo Rafa, ahí estamos Rafa y yo, hicimos un grupo. Y entonces yo siempre he sido muy fan de la Wikipedia, menos mal que todavía existe, ¿no? Con lo que ha cambiado Internet. Y en esa época, esto fue hace casi 20 años, empezamos, le dimos al reloj y dijimos, vale, ¿cómo nos llamamos? Y entonces abrimos la Wikipedia y había un botón que no sé si sigue existiendo, que era el Random Page Generator, o sea, generador de páginas aleatorias. Y entonces le dimos y salió Francis Bacon. Disambiguación, ¿no? Pues que está el pintor y el escritor. Y dijimos, pues ya está, nos llamamos The Francis Bacons. ¿Y cómo se llama el disco? Protocrystalline.
pues Protocrystalline. Y así fuimos. Y, ¿cómo se llama la primera canción? ¡Pum! Y entonces las fuimos haciendo. Inteligencia artificial de... Bueno, ni siquiera. Esto es más como un dado, ¿no? Pero claro, ahora te lo podría hacer, pero la gracia es que haces tú el disco. Pero estaría muy bueno como combinarlo, ¿no? Y entonces estas son cosas como que yo hoy, por ejemplo, pues yo hoy no las enseñaría como para buscar trabajo o algo así, pero sí que me gusta contarlas porque son parte de quién soy y en ese momento para mí esto era de una gran importancia, ¿vale? En el fondo lo que yo estaba haciendo era rellenar los huecos de mi educación externa. Estaba buscando la manera de aprender lo que no se me había puesto delante. Y cuando digo aprender, me refiero, por supuesto, a perder miedos, además de desarrollar técnicas. Como me gustaba esto de la colectividad y así, como decía antes, mis compañeros eran lo más valioso de lo que cuando estudié. Entonces, con mis compañeras Nuria y Rocío, y al principio Yago también, de esa carrera de diseño gráfico, montamos un colectivo que se llama JA. Esta es la web, también está activa, y ahí hay muchas cosas que hemos hecho. Os voy a contar solo un par. Y entonces dijimos un nombre que sea divertido, pero que no signifique mucho, pero que sea muy castellano, porque todo el mundo estaba haciendo todo en inglés en ese momento. Y como, no, ja. Entonces, la exclamación al principio, nadie la escribía. La escribimos, tal. Y empezamos a hacer cosas. Era la graduación, salíamos de diseño gráfico y entonces, no sé si lo sabéis, pero una herramienta del diseño gráfico y de algunas otras profesiones es la pantonera. ¿Sabéis lo que es esto? Entonces, esto se parece a eso, es como ahí también hay algo parecido, es como un objeto con una tuerca o no sé cómo llamarlo, una pieza, que lo... Voy a cogerlo porque ya que está aquí. Esto no es lo mismo, pero se parece. Es un muestrario. Entonces, como veis, esto es un muestrario de risografía en este caso, y entonces te aparecen los pantones. Los pantones son las muestras de color. Pantone es una marca registrada que es un poco como el consenso de cuando necesitas saber qué color vas a imprimir no sé qué, pues das el Pantone. Es el número 482, en vez de decir un verde lima, ¿no? Entonces dijimos, ¡buah! Somos súper elocuentes, vamos a proponerle a la escuela que en vez de una orla, que querían hacer una orla espantosa de estas gigantes que no sabes dónde poner con círculos y cabezas, nos parecía un horror, dijimos, ahí vamos a ponerles una pantonorla, ¿no? Y nos creíamos como súper elocuentes y en realidad lo éramos porque les pareció buena idea y nos sufragaron el proyecto. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos dieron 200 euros para producirlo. No nos pagaron. En fin, escuelas privadas de diseño, algunas, cuidadito con ellas. En fin. Y de hecho les gustó tanto la idea que sin decirnos nada, ni pedirnos permiso, ni acreditarnos, lo siguieron haciendo durante años. Y yo me enteré después. Así se las gastan. Pero lo hicimos y fue muy divertido. Entonces le pedimos a cada persona de nuestro curso que escogiera 4 fotos y nos lo llevamos como recuerdo. Y entonces, está por ahí en la mesa, tenéis todos los objetos por si queréis cotillarlos. Y fue un souvenir. Entonces voy a volver luego a este concepto del souvenir, ¿no? Y de cómo es algo que tal vez está un poco denostado, ¿no? El souvenir, pero tal vez sea algo interesante, tal vez. Luego hicimos nuestros pinitos en la gestión cultural. Yo a todo esto no sabía qué era el comisariado ni la mediación, no conocía esas palabras. Sin embargo, todos hacemos cosas que no sabemos cómo se llaman. Y así es como vivimos, ¿no? Y hacemos las cosas. Es natural. Entonces, el local donde trabajaba una de nosotras, Rocío, el local donde estaba el estudio de diseño en el que trabajaba, se mudaban. Se mudaban a otro sitio. Sin embargo, ya habían pagado el alquiler de todo el mes. Entonces, resulta que en el centro de Madrid había quedado vacío un espacio a pie de calle. Esto es muy jugoso para mi mente postadolescente. Entonces dije, oye, ¿y si hiciéramos algo allí? Cosas. Y entonces su jefe dijo, bueno, hacedme una propuesta. Y yo decía, vale, yo entiendo qué significa eso. Ahora ya sé lo que significa por lo de la pantonorla. Hacer una propuesta es que lo tengo que formalizar, tengo que escribirlo, tengo que hacerle entender qué quiero. No vale con, oye, déjame... No. Yo sé hacer eso. Y entonces hicimos una propuesta que se llamaba Conciertos Mínimos. La propuesta era, vais a ir conociéndome y ver que estas cosas me interesan mucho, un encuentro musical íntimo
desenchufado, acústico, con una serie de grupos y solistas que vivían en Madrid, que nos gustaban en esa época. Algunos estaban empezando y ahora son artistas muy reconocidos, como Wild Honey, por ejemplo. Otros estaban de paso, unos eran de Noruega. Bueno. Y además íbamos a currarnos unas proyecciones, porque teníamos un proyector de diapositivas roto y le metíamos cosas dentro, y unas luces, y además yo tenía una mesa de luz que yo pedí prestada de mi trabajo, y entonces me gusta rotular letras, entonces rotulé los nombres de cada grupo y entonces lo que íbamos cambiando, todo como muy cookie. Y era gratis, además. No vivíamos de eso, estábamos ya empezando a hacer prácticas o trabajar en estudios de diseño. No acabamos de entender muy bien cómo sacarle rédito a eso o si era necesario. También había una intuición, ya os digo, muy, muy deseducada, ¿no? Pero una intuición anticapitalista de esto es importante que sea gratis o que sea libre, que pueda venir quien quiera. Luego esto lo he desarrollado más, pero en ese momento era como más que nada una intuición. Y hicimos, como no, un flyer, pues con lo que teníamos, pues con nuestras herramientas de diseño, ¿no? Y bueno, fue maravilloso. Esta fue la primera edición. Hemos hecho 7 ediciones de conciertos mínimos después. Pero lo que os quiero contar no es eso, sino a qué dio pie. Porque al final la vida es un camino sinuoso, ¿no? Tiene algunos agujeros, algunos escalones, y nunca sabes, realmente nunca sabes qué puede pasar. Entonces yo estaba empezando a ver que a mí me interesaba esto de la gestión cultural, de hacer cosas, cada vez me tiraba más el arte, el diseño me interesaba, pero lo veía muy limitado para el tipo de cosas que yo quería hacer con gente, me interesaba también la educación, pero todavía no había hecho nada. Y entonces hay un espacio en Madrid que se llama Matadero Madrid, que era un antiguo matadero y ahora es un espacio cultural, como está pasando por todo el mundo, ¿no? Con estos espacios en desuso. Y entonces yo había ido allí de público a ver cosas, tal, y dije, yo ahora sé proponer cosas. ¿Y si propongo una cosa a esta mega institución? Yo no soy nadie, soy un chaval, un estudiante de diseño. Bueno, yo qué sé. Dije, ¿qué puedo perder? Entonces, insistiendo mucho, al final conseguí una reunión con el entonces director, Pablo Verástegui, y me escuchó, y yo le hablé de conciertos mínimos y de la Pantonorla, y me miraba así, como tal, y yo todo el rato pensaba, piensa que esto es una gilipollez y que no tiene ningún sentido que estoy haciendo aquí. Y cuando acabamos me dice, ¿por qué no hacéis conciertos mínimos aquí, pero en verano, pero para cientos de personas en la plaza? Y yo digo, bueno, es que conciertos mínimos es acústico y es íntimo y es sin dinero, tal. Y es como, no me estás entendiendo. Pues, total, eso dio pie a otro proyecto que no era conciertos mínimos porque no tenía sentido, y eso menos mal supe verlo, y entonces lo convertimos en otra cosa. Y esta fue la primera vez que trabajé como comisario para una institución cultural, en el circuito, con unos honorarios bajitos, pero ya era profesional, digamos. Y lo hice con mi colectivo, con Ja, todo este trabajo, y durante 2 veranos programamos actividades nocturnas los jueves de muy diversa índole, siempre intentando soñar qué se puede hacer en un espacio público como este. Entonces, no se aprecia muy bien, pero es un suelo de cemento, es una plaza muy grande, lo patrocinaba Mau, entonces había cerveza, era de noche, era como un ambiente muy festivo. Y entonces dijimos, bueno, pues conciertos, sí, hicimos conciertos. ¿Pero qué más? Bueno, pues una guerra de agua, también, pues hicimos una guerra de agua. Bueno, pero también podemos invitar a un artista drag, esta es Supreme, que ahora presenta Drag Race, hacer un concurso audiovisual de fotos de tu verano, no sé qué, también hacemos eso. Bueno, pero también podemos invitar a un colectivo que hace Jan Bombing, que hace intervenciones efímeras con lana en el espacio público, a que intervenga a las estructuras de metal de la plaza. Pues también lo hicimos y enseñaron a la gente a... ¿Cómo se dice? ¿Calcetar? Tejer. Gracias. Y muchas más cosas. También, como éramos diseñadores, pues cada semana hacíamos una sesión de fotos especial y un flyer para la actividad de esa semana, o sea, una locura. Esto 3 personas. Y entonces, por ejemplo, este es un artista alemán que hizo la Noche Estrellada, lo llamamos. Y lo que hicimos fue invitar a la gente, aunque se supone que era para público adulto, porque era Mau y no sé qué, invitamos a todo el mundo con sus familias, niñas, tal, a traer la cena en un tupper y venir a escuchar. Hicimos una sesión de escucha activa masiva. Lo que hizo Peter Memmer es que utilizó grabaciones de campo de noches de todo el mundo,
de una web que ahora no recuerdo, pero eran de acceso libre, y las mezcló con una instalación multicanal, pues con 12 altavoces repartidos por la plaza, y entonces tú ibas, según te podías mover de sitio, pusimos esterillas y... ¿cómo se llama esto? ¿Que hay en la playa? Tumbonas, gracias. Menos mal que puedo gesticular. Tumbonas, y entonces te podías mover, te abrías tu tupper, te tomabas una cerveza, no sé qué, y mirabas al cielo y escuchabas pues una noche de Tailandia, mezclado de repente con una noche de Argentina. Bueno, soñando qué se puede hacer, ¿no? Ya que estamos aquí, ¿qué podemos hacer? Y claro, yo me iba empoderando, ¿no? En plan de, vale, yo puedo hacer esto, igual puedo hacer esto, tal vez. Pero seguíamos con cositas. Y también Ja se quedó un poco en hibernación. No exactamente aquí, pero hicimos un proyecto que se llamaba Adiós. Era Adiós 2012. No sabíamos que íbamos a tomar una pausa, pero hicimos esta cajita, que también está por ahí, que contenía un montón de frases que habíamos anotado durante todo el año 2012, el estrés, frases descontextualizadas, como las que podéis ver ahí. Tengo prisa, pero antes os mataré. Usted no puede andar solo por la calle del pecado. Esa me acuerdo, esa me la dijeron a mí en Cali, en Colombia. Te juro que ahora mismo solo puedo pensar en sexo. En eso no habría problema, soy funcionario. Bueno, frases de todo tipo que habíamos ido apuntando y despedimos el año haciendo una edición limitada, un fanzine, ¿no? Una autopublicación en una caja de cerillas con todas estas frases y convocamos a gente que conocíamos, gente con la que habíamos trabajado y gente querida, gente que admirábamos pero no conocíamos y les regalamos uno. Fue una manera de despedir el año. Yo mientras tanto os decía que hago música, entonces también un poco de lo individual a lo colectivo, pero también de lo colectivo a lo individual, pero también de la autogestión, la precariedad, lo profesional, pero luego siempre volviendo a la precariedad. Bueno, la música para mí siempre ha sido la cosa más difícil de desprecarizar, para mí. Y sin embargo le tengo mucho cariño. Está esa sed que os decía antes, esa intuición, supongo sí, de algún modo anticapitalista, de esto no me renta, pero es que es importante. Es que me gusta tanto cantar. Y me gusta tanto cuando doy un concierto y la gente lo aprecia y tal, de algún modo es importante, no sé. Entonces pasé muchos años haciendo mis conciertos, hice alguna gira así autoproducida, o sea, una cosa muy humilde, mucho sofá-cama. Y claro, era diseñador, tenía esa herramienta, entonces ¿qué hacía? Pues me hacía mis carteles. Entonces tenéis algunos en la mesa y algunos son más de índole digital. Y también aprovechaba para experimentar con técnicas como la risografía, que mañana al taller vamos a estar jugando con esa técnica maravillosa de la que Onda Corta se ha especializado y ha hecho ahí una gran bandera. Algunos flyers o carteles también los hacía digitales. También porque al final hacer cosas en papel, aunque sea en risografía, cuesta dinero, ¿no? Y ocupa un espacio. Y a mí siempre me ha interesado mucho lo inmaterial, ¿no? Lo que no ocupa espacio. Pero también me interesa lo digital porque de repente puedes hacer algo así. Decía, puedo hacer mis carteles animados, ¿no? Y de repente no es un póster, pero es un GIF. Pero es un póster. Igual es un GIF y un póster. ¿Puede ser las dos cosas? O esto es porque era un artista, Ben Sole, Sef es mi alias musical. Ben Sole es un artista que toca el cello y canta, que se había hecho una gira entera en bicicleta por Estados Unidos. Entonces, claro, vino a Europa en avión, evidentemente, pero me gustó esto de la bici. Y yo tocaba, aquí está mi ukelele, y yo tocaba con Clara, que toca la viola, y con Peter, el de antes, que tocaba el cello. Entonces hicimos una gran bici. O que además es un ambigrama, es un póster que cambia. Por ejemplo, es un híbrido. Este está en papel, que lo tenéis por ahí. Y el papel, ¿sabéis qué se puede hacer con el papel? Lo puedes girar también, el papel. Increíble, ¿no? Pero también, pues es un GIF. ¿Por qué no? Esto es con Albufera, un artista de Cataluña. Este no es animado, pero bueno, es otro póster que hice para una gira que hice por Inglaterra. Un homenaje a Mary Poppins, la canción de Feed the Birds. No sé si os acordáis de esta. Feed the birds, tuppence a bag. No me acuerdo cómo es en castellano. O que me gusta mucho, que es, ¿no?, como también esas pequeñas cosas que puedes hacer con lo digital, ¿no? Que no todo tiene que ser como mucho movimiento y tal, pero de repente tienes unos colores súper saturados y incluso jugaba con la calidad como muy casi pixelado
y de repente un poco de movimiento, ¿no? Unas figuras que miran desde el bosque. Me vine muy arriba y hice una videocanción con sonido en directo, un plano secuencia con más de 40 colaboradores, o sea, me vine arribísima, todo esto sin un duro. Si tenéis curiosidad lo podéis ver en mi web. Y grabé un EP. 6 o 7 canciones en un CD. Esto me costó muchísimo, muchísimo más que todo lo otro que os he contado. Y es que aún a día de hoy sigo haciendo música, pero es que no, lo de grabar, no sé, es que me cuesta. No solo es una cuestión de falta de medios, porque ahora es más fácil con un ordenador, un micro, bueno, pero hay algo ahí que me cuesta, no sé. Igual en el futuro grabaré mejor o más. Pero hice esto y ya que lo hice, pues diseñé unas cositas, dibujé unas cositas, entonces es un póster que se abre, lo tenéis por ahí y lo tenéis también de descarga libre en internet. Y iba haciendo mis fanzines, ¿no? Mis cositas, todo esto. Me estoy saltando muchas cosas, estoy haciendo un resumen, ¿eh? Y una parte como de quién soy iba encontrando salida, aunque no sabía tampoco ponerle palabras, y es la que podía tener que ver, vamos a llamarlo como el homoerotismo, ¿no? Entonces de repente dije, me gustan los hombres grandes y peludos, ¿no? Voy a hacer un fanzine muy pequeño, como súper pequeño sobre esto. Está ahí en la mesa. Y entonces, bueno, podéis ver la mano, igual os da una pista. Y entonces dije, bueno, yo puedo hacer esto también. Porque aquí entran otras cuestiones, ya no de síndrome del impostor necesariamente, sino en mi caso, como persona LGTBI, tiene que ver más como con la vergüenza, el miedo, bueno, cosas que me han acompañado toda mi vida, sobre todo cuando era más pequeño, la soledad, el no saber si puedes hablar de algo, cómo hacerlo, si te van a hacer daño, te han hecho daño, en fin. Entonces, encontré una manera. Dije, igual este es un lugar para esto. Y además resulta que cuando se lo enseñaba a la gente, para mi sorpresa, les encantaba. Y gente que no era LGTBI ni le tenía por qué interesar este tipo de belleza o de deseo, era como, oh, me encanta. Y entonces empecé a entender que desafortunadamente lo había pasado muy mal por falta de educación, de referentes, bueno, todas esas cosas que son tan importantes que le demos a la infancia del presente y del futuro, sean LGTBI o no lo sean, ¿no? Como abrir nuestra mente a la diversidad. Entonces, esto lo cuento porque luego salió por otro lado, ¿no? Ese otro lado es del individual a lo colectivo. Dije, esto está muy bien lo de dibujar, pero ¿hay más gente en el mundo a la que le interesan estas cosas? Y entonces resulta, os voy a contar, que igual lo sabéis o tenéis alguna experiencia similar o diferente, que cuando tú tienes un interés o un deseo afectivo sexual o sexual fuera de la norma, te da como vergüenza porque parece que eres un bicho raro, porque te lo han dicho más que nada, o te lo han insinuado, o te lo han dicho, y entonces como que no sabes muy bien si puedes hablar de eso, con quién, si hay más gente como tú en el mundo, o si eres un perro verde. Y desafortunadamente, ya os digo, me sentí así mucho tiempo, pero Internet es una cosa increíble. Ha cambiado mucho. Este proyecto empezó en 2010, pero ya en 2010 yo encontré que era un lugar donde podía, por ejemplo, con esta especificidad, encontrar pues, otros artistas que también estaban interesados en retratar esta belleza masculina fuera del canon, ¿no? Hegemónico o de lo normativo. Cuerpos gordos, incluso cuerpos viejos, cuerpos grandes, peludos, como algo que se salía del canon. Hoy en día igual nos parece tan transgresor, pero os aseguro que cuando no estás en el centro, cuando no estás en la norma, es muy solitario. Entonces, no era una cuestión de transgresión, además, era una cuestión de compartir, de buscar como hay alguien ahí fuera, ¿no? Y entonces empecé a hacer este proyecto, Bears Illustrated, que es una web, esta es la web, que es un calendario erótico de pin-ups peludos, ¿vale? Entonces, cada año, comisario, yo busco e invito a 12 artistas de todo el mundo, además, es lo guay de Internet, que previa investigación he ido encontrando, que ya tienen un interés, ¿no? Y un deseo por este tipo de hombres, en este caso,
el proyecto tiene esa especificidad, ¿no? De los, llamémoslos osos, es un término que también habría que desgranar, pero bueno, digamos osos, y les invito a hacer una pieza inédita para un mes. Entonces es como el típico calendario de pin-ups de toda la vida, pero en vez de el enfoque cis heteropatriarcal exactamente de toda la vida, pues el modelo está completamente subvertido, ¿no? Y es ponerlo en valor también. Y desde el arte, y desde el dibujo, es un proyecto sobre el dibujo también, sobre el deseo y sobre el dibujo. Entonces es siempre ilustrado, aunque con el paso de los años es muy chulo porque he ido abriéndome yo también como comisario y ahora, por ejemplo, también hay dibujo digital, hay 3D, hay collage, hay madera, o sea, como también como ¿qué puede ser el dibujo, ¿no? Y le tengo mucho cariño a este proyecto. ¿Sabéis por qué? Porque a pesar de que en todos estos años me he ido profesionalizando y uno tiene que comer y entonces he tenido que rechazar o dejar atrás proyectos que no, pues eso, que no eran lucrativos para poder priorizar proyectos que sí lo son, para poder subsistir, para sobrevivir, ¿no? En este sistema, porque no quiero vivir en una cueva, sino que sí que me gusta comer 3 veces al día y de vez en cuando en un restaurante. Ir al cine y comprarme una camiseta un día. O sea, entonces decidí que iba a participar del sistema capitalista, pero muchas concesiones. Entonces, me gusta este proyecto porque es un proyecto que es totalmente sin ánimo de lucro, es de descarga libre, es de participación libre, yo no cobro, yo no pago, la gente que participa no cobra ni paga, y es para quien lo quiera, quien lo pueda apreciar y lo quiera. Además, está hecho para descargar e imprimir. Tengo un ejemplo ahí en la mesa, libremente. Y entonces es muy interesante porque con el paso de los años ha habido gente que me ha preguntado como, ¿pero por qué sigues haciendo eso si no te da dinero? Como sorprendida. También ha habido gente que cuando le he invitado me ha dicho, no, yo no trabajo sin cobrar. Y lo he entendido, pero también les he explicado. He dicho, vale, pero esto funciona así por esto. Entonces, esa intuición de la que hablaba antes, esa, por llamarlo de algún modo, intuición anticapitalista, sigue viva en mí y sigo pensando que es importante, aunque ahora, por ejemplo, soy consciente de que tal vez es un privilegio que yo tengo. Si tengo cubiertas mis necesidades, puedo hacer algo así. Si no las tengo cubiertas, no las puedo hacer, ni puedo pedirle a alguien que las haga. Tal vez ese es como el matiz que he aprendido con el paso del tiempo. Pero me parece muy importante hacer este tipo de cosas. Por eso también siempre me ha gustado mucho la autoedición. Porque cuando vas a un festival de fanzines o de música autoeditada, la gente lo hace con un amor y una falta de pretensiones, pero a la vez una pasión y un deseo tan fuerte que pone en jaque las reglas del sistema productivista habitual. Y eso, de algún modo, me parece importante. Entonces, aunque esto es una web, para mí esto es un proyecto de autoedición, de algún modo. Y luego me casé hace 9 años y he traído, esto no lo ha visto nadie, ¿vale? He traído en primicia, lo tenéis ahí, la invitación de boda. Y un fanzine que hice, bueno, lo hice con mi marido, yo dibujé, pero él me ayudó a prepararlo todo, y Suso, y entonces hicimos un fanzine para la gente que vino para que se lo llevara de souvenir. ¿Os acordáis que hablaba del souvenir antes? Y lo enviamos en un tubo, y me gusta mucho el amarillo, bueno, lo podéis cotillar ahí, salían los gatos, en fin, el primer beso, momentos que habíamos compartido, porque nos casamos el día de nuestro 10º aniversario. Así no hay que recordar 2 fechas, recordamos una fecha. Y mi última obsesión, inquietud y sobre todo como vórtice espaciotemporal de amor y atención y cansancio y agotamiento e importancia política, personal, artística, supervivencia, o sea, todo, mi todo es Alvarite, que le adoptamos cuando tenía 7 días, hace 1 año y 2 meses, después de 7 años esperando para adoptar en la adopción nacional, y ya pensábamos que no iba a ocurrir, y ocurrió. De hecho, nos casamos para poder adoptar 9 años antes. Entonces, bueno, no sé, me apetecía enseñaros la foto. Pero también, bueno, no puedo evitarlo, un pequeño paréntesis. También hace 2 días en Madrid, en el Parque Warner, a 2 madres lesbianas las pegaron. Entre 15 personas, con sus hijas delante, y nadie les ayudó. ¿Entre 15 personas? Sí. Y estamos en ese país.
y más cosas que no voy a contar hoy, pero más cosas. Entonces nos siguen persiguiendo, nos siguen, no a todos, pero a algunas personas nos siguen matando, agrediendo, insultando, muchas cosas. Entonces, bueno, es algo que está ahí, ¿no? Evidentemente me atraviesa muchísimo. Y hay trauma, pero también hay mucha felicidad. Entonces, bueno, esto está atravesándome mucho. Ya me interesaba mucho la infancia antes, he hecho muchos proyectos de educación y tal, pero de repente soy padre y ya es como otra dimensión distinta. Entonces, he empezado una línea que de momento es más desde el activismo, no remunerado, entonces como que lo vinculo a esto de la autoedición, ¿no? Como entonces la falta de dinero es lo que hace que algo sea así o así. Pero estoy intentando profesionalizarlo, porque quiero también dedicar energía a esta investigación y estoy empezando a hacer talleres sobre género y diversidad en la infancia y en la familia. Y ahora estoy empleando también a la escuela. Y entonces lo estoy haciendo, es un taller que estoy haciendo, lo he hecho 5 veces, para grupos de crianza. Empecé con mi grupo de crianza, o sea, surgió de la manera más natural y lógica posible, porque en mi grupo de crianza hay un montón de monomamis y somos la única familia LGTBI y entonces digo, jolín, siempre estábamos hablando, como en el grupo, de, pues eso, desde un lugar un poco más cis heteronormativo, de familia nuclear, papá, mamá, biológico, y era como, oye, buen rollo y todo, pero esta gente realmente le falta mucho conocimiento sobre una cosa muy real. Y entonces les dije, ¿queréis que os dé un taller? Y dijeron, vale, sí, venga. Además, súper abierta y receptiva a la gente. O sea, yo siempre lo digo, la ignorancia no es culpa nuestra, yo soy súper ignorante. Pero hay cosas que es importante saber. Entonces empecé, y ya lo he hecho un montón de veces, con la ayuda del unicornio del género, que es esta figura de ahí, para explicar cosas como, hoy no os lo voy a explicar, es un taller largo, pero cosas como la diferencia entre sexo y género, que no todo el mundo lo sabe, ni tiene por qué saberlo, yo siempre insisto en esto. Igual, oye, pues tú por cómo ha sido tu vida o tu devenir, pues igual no has tenido la oportunidad de saberlo. Pues yo te lo cuento. Ven para acá que te lo cuento. O, yo que sé, que el sexo asignado al nacer no es solo una cuestión genital, sino también cromosómica y hormonal. O qué es una persona cis, una persona trans, qué es el género fluido, etcétera, bla, bla, bla. Total, todo esto en relación a la infancia y a las familias, ¿no? Entonces, esto es un pequeño documento para que os imaginéis, os transportéis allí un momento de yo repartiendo papeles rosas y azules y diciendo a la gente que escriba palabras que asocia con el género binario, masculino en el azul y femenino en el rosa. Características, adjetivos. No importa que estés de acuerdo o no. Seguramente os lo tenéis en la cabeza ahora mismo, ¿no? Pues lo típico, imaginaos, pues alguien en azul escribe fuerza y en rosa escribe sensibilidad. O en azul escribe yo qué sé, coches, y en rosa escribe princesas, por ejemplo. Y entonces luego los cojo todos y les digo, voy a leer palabras y me decís con qué os identificáis como persona, personalmente. Y entonces digo, sensibilidad, y alguna gente levanta la mano, hombres y mujeres. Fuerza, coche, ¿gustan los coches? ¿Los coches? Sí, no, tal. Y entonces, cuando la gente levanta la mano, corto el papel en el número de pedazos según quién lo ha levantado la mano y los voy entregando. Y al final de esa dinámica, spoiler, pasa esto. Nadie tiene un color, están todos mezclados. Entonces, bueno, esto es os he hecho como un teaser del taller. Esto es simplemente una dinámica muy introductoria, solo al principio, para hablar de qué es el binarismo de género frente a el género como espectro, que es una idea mucho más natural, científica, lógica y con la que nos podemos identificar todas las personas, ¿no? Bueno, entonces, eso que hablaba antes como del activismo, de repente lo LGTBI, de repente ya me doy el permiso para explorarlo, para hablar de ello, tanto que incluso empiezo a formar a otra gente. Bueno, esa ha sido mi presentación de quién soy yo, así en 50 minutos. Podéis, si queréis eso, decir algo, preguntar algo en cualquier momento, ¿vale? Y ahora os quería hablar de correspondencia. Entonces, es una palabra que me encanta por sus múltiples significados. Como ya estaréis viendo, me gustan mucho los juegos de palabras. Y, como no, me gusta el significado postal. Entonces, la primera vez que hice un proyecto que yo recuerde, vaya, de arte postal o de carácter epistolar, fue en Matadero, el sitio del que os hablé antes, en 2007. Y es un proyecto importante, ¿por qué? Porque fue la primera vez
antes os dije, la primera vez que trabajé como comisario y tal, pues esta fue la primera vez que trabajé como artista en el circuito oficial del arte, en una institución, como si fuera el TEA, ¿no? Yo hasta ese momento pensaba que eso no era para mí, que yo no podía, que es eso de decir que eres artista, ¿no? Que grandilocuente. Ahora pienso que es como si soy carpintera, es una profesión. En principio no tiene nada de pretencioso decir soy artista, pero yo no me veía. Entonces fue un paso hacia eso. Y entonces, ¿qué hice? Diseñé esta tipografía porque me gusta mucho diseñar letras y rotular letras y compré unos sobres, los metí en una bolsa de plástico y metí un papel amarillo. Veis que me gusta mucho el amarillo. Me estáis pillando totalmente el rollo. Y entonces había unas instrucciones, es que me tenéis calado. Entonces ponía ahí en grande, ¿no? Porque estos los dejaba por el suelo. Fui por la ciudad y los fui como tirando. Los dejaba por el suelo, los apoyaba en una pared, hice un montón. Y entonces dentro de las instrucciones ponía algo así como, mete lo que quieras dentro de este sobre, en un sobre acolchado, viene ya con sello y con remitente, mete lo que quieras, cualquier objeto, objetos, lo cierras y me lo mandas. Y ponía ahí la dirección. Esto es parte de un proyecto artístico en el que con todos los sobres que me lleguen, con cada sobre voy a hacer una canción. Ahí estaba también mezclando la música. Yo quería ver de qué maneras podía hacer música. Y entonces, con los que me llegaron 7, hice una canción sobre cada sobre. Y lo presenté en ese festival, en directo, y bueno, etcétera. Años después, cuando ya estaba empezando a hacer más cosas como educador, también como mediador, trabajando con familias, con niñas a veces con mayores también, me invitaron de La Puerta Azul, que es un espacio que hay en Madrid. Eva Barbero me invitó a un proyecto que se llama Habitar el Barrio, que tenía que ver con esto del arte relacional, es decir, un arte que pone en primer lugar cómo las personas interactúan entre sí a través de lo artístico, lo poético, lo catártico, etc. Entonces, poniendo el eje sobre eso, ¿no? Sobre lo relacional. Entonces, se me ocurrió extender mi interés continuo por lo epistolar y por las cartas y los buzones en un taller para familias. Y esta imagen que os pongo es de un edificio que tiene muchos buzones para explicaros que el funcionamiento. Yo vivo en Madrid, vivo en el centro de Madrid, en el barrio de La Latina, en un edificio que cuando tú entras hay, no tantos, pero hay así una ristra de buzones. ¿Podéis levantar la mano si vuestro edificio es parecido a eso? Hay buzones a la entrada con diferentes... ¿Sí? Vale, es bastante habitual, ¿no? Quienes vivimos en ciudades, sobre todo en las llamadas ciudades verticales, ¿verdad? No sé si os pasa, pero yo cuando miro esas cajas, no sé quién es la mayoría de personas, no sé quiénes son, quienes viven en ese edificio. Viven debajo de mis pies, encima de mi cabeza y a mis lados. A veces les escucho, a veces sé que tienen un perro o que se pelean o la música que les gusta, pero no sé quiénes son. ¿Esto os pasa? En mi portal el único buzón que tiene nombre es el familiar. El resto de los buzones solamente pone primera izquierda, cuarto derecha. Y nosotros hemos sido los únicos los últimos que hemos llegado y los únicos que ponemos el nombre. ¿Sí? Y a mí me sigue sorprendiendo. Y yo dije, ¿por qué no lo quitamos? Y mi marido dijo, no, que va, se queda. Digo, vale, pues somos los únicos. En tu edificio, la única familia que tiene los nombres. Sí. En el buzón. Sí, y un centro de estética. Y una empresa que están en el entresuelo, y un centro de estética y una empresa. ¿Por qué crees que la gente no ha puesto los nombres? Pues no lo sé. Yo llegué allí después de pandemia y la gente en general, hay gente que es mayor, pero también hay gente que es joven, no lo sé. No sé, yo creo que es la tendencia a vivir solo realmente. A ver. Espera, pásale el micro y luego vamos contigo. Ay, que no he terminado. A ver. Que yo no he puesto nombre en mi buzón porque me pienso cambiar en cuanto se cumpla el primer contrato, por eso. Vale, y pásales ahí el micro. A ver qué más motivos creéis que existen. Primero que me parece una reflexión súper interesante, o sea, es algo que también me gusta mucho todo este tema de las correspondencias, de los buzones y demás, y es algo en lo que nunca me he parado a observar. Y no sé, me viene ahora así de primeras como también esa
esa cosa de lo íntimo, ¿no? De la propiedad privada, de lo mío, de no mostrar mi nombre, pero a su vez todo lo que acabas de decir también, ¿no? Es como no mostramos nuestro nombre de las personas que convivimos en un edificio, que a su vez conocemos más que seguramente familiares, porque sabemos su música, si discuten, si un montón de cosas. No sé, me parece súper interesante. Y se me acaba de ir la pinza. ¿Tú lo tienes en tu buzón? Vivo en una casa terrera. ¿Una casa, perdón? En una casa independiente. Una casa terrera, casa. se dice, una casa Como casa. dicen, una casa casa. Vale. Sí, casa terrera creo que se dice aquí en Tenerife nada más. Sí. Y también eso, con lo que comentabas del hecho de que no lo has puesto porque te mudas o estás con esa cosa de mudarte pronto, también creo que ahí puede haber algo, ¿no? De esa movilidad, de que ya nuestras casas no son esa casa que vivías toda la vida, sino eso de que como estamos tan de paso, pues no sé, me parece una cosa, hay un hilo súper interesante. Gracias. ¿Y tú qué piensas? Pues yo pienso dos cosas. Respecto al tema del anonimato, es una cosa muy interesante porque si bien con la gente física con la que de alguna manera u otra tenemos interacción todos los días, el tema del anonimato y eso ha crecido muchísimo. En plan, no quieres saber quién es tu vecino, quién es la persona que vive encima ni por debajo. Estamos vendiendo nuestros datos en las redes sociales, en las páginas web en las que entramos, y en plan, eso no nos importa porque no le ponemos cara a la persona que está usando nuestra información de esa manera, pero la gente que estamos al lado, ay, no, que no me salude. Y me pareció muy curioso que yo vivo en una casa de mi abuela, que bueno, pues nos han cedido para que vivamos allí, en medio de la barriada arriba del barrio de la Salud. Pues si eres de Madrid, obviamente no vas a tener ni idea de lo que te estoy hablando. Así aprendo. Pero siempre... y la característica es que no es una zona de la capital vertical, pero es muy horizontal. Y que es que eso no pasa solo en espacios que se caracterizan por su verticalidad, sino en lo horizontal también. Yo no sé quién vive al lado mío, ni enfrente, ni 2 calles más allá, y al final se pierde un poco ese sentido de comunidad también. O sea, igual no están todos los ¿cómo se llama eso? ¿Buzones? Los buzones en la puerta de nuestra casa, pero es que ni siquiera, o sea, eso por lo menos sería una seña de identidad de que vive más gente cerca de ti. Encima estamos separados horizontalmente. María Laura. Vivo en una especie de excepción donde vivo en un edificio que pertenece toda una sola familia y nosotros somos los únicos alquilados, y entonces la dueña del edificio y todos sus hijos viven en una planta menos nosotros. Pero todos nos conocemos y vivimos como una especie de oasis de la comunidad, donde yo me puedo dejar las llaves y la dueña de mi piso me tiene unas y me abre, y por si sirve de Hay esperanza. Más o menos, o sea, hay algunos que tienen nombres como, eso también estaba pensando ahora mucho, que también me parece como una imagen súper bonita de cuando quedan los nombres como viejos también, ¿no? Como nombres de personas que vivieron ahí, o como que no se cambian, como que antes se ponía. Y también como en otros países, en Italia, no está el número del piso, pero está solo los apellidos de la familia que vive. Y como que las casas no están ubicadas por esta cosa numeral, que es como súper, ¿no?, de ordenación y tal. Bueno, pues eso, que también hay casas como con vecinos también. Y eso es como que... Menos mal. A lo mejor justo siguiendo un poco el tema que acaba de comentar. ¿Cómo era tu nombre? María. A lo mejor también tiene que ver un poco con el sentimiento de pertenencia, ¿no?, a un lugar. Porque cuando tú te sientes parte de un lugar, no te importa compartir tu información o quién eres con los demás. Entonces, a lo mejor es un punto que se ha perdido también por temas que hayamos comentado. A lo mejor que estamos de paso por un lugar, o que no nos sentimos que pertenezcamos realmente a un edificio, o no pensamos que el edificio donde vivo yo y otras 40 o 50 personas puede ser realmente un lugar, una pequeña comunidad, o una familia muy grande, o algo así. A lo mejor puede Sí, una ir por ahí red, también. ¿no?, de algún tipo. O una mini red social física, que no sea virtual. Entonces,
De hecho, eso es muy gracioso porque red social es un concepto que existía antes de Facebook. Una red social es lo que tú estás describiendo. Y ahora parece que cuando dices red social tienes que poner un asterisco y explicar. No me refiero a... No sé si has acabado, perdona. ¿Sí? Bueno, que esto ya se está yendo como también para otros, Está pero bien. me lleva también a pensar en cuando uno se muda a un sitio o se va de una casa y mantienes una dirección. A mí, por ejemplo, ahora mismo yo cada 2 por 3 recibo correspondencia de los anteriores inquilinos y a través de eso tengo una relación con ellos, por ejemplo, ¿no? De avisarles, mira, me llegó una carta, como esas relaciones y esas comunidades ahí como un poco sin más etéreas. Y también cuando uno se muda a un sitio, es que lo recuerdo, también me gustan mucho las cartas, repito, y abro el buzón, me mudo a una casa, encuentro cartas antiguas de esa casa y me encuentro con una carta, con un CD, con un sobre, que alguien había comprado un CD, miro la dirección, era la de mi casa, y veo que era de una casa cercana. Y luego resulta que, bueno, que de esa persona hoy en día soy súper amiga. ¿Fuiste hasta allí? Y os No, bueno, la hicisteis... historia es más rocambolesca. Ah, Casualmente conozco a esa persona en otro contexto, un día estábamos de paseo y suena esta música y le digo, ay, coño, tengo un CD de Pink en mi casa de una tal Otilia. Y la amiga, ay, que eres Otilia. Y era su disco, o sea. Wow. Y también esas cosas también que a veces unen los buzones, ¿no? Sí. Esas equivocaciones que generan también nuevas relaciones, ¿no? Qué bonito estar, Otilia y tú, abiertas a eso, porque pasa también, habría sido muy fácil que no os hubierais permitido iniciar algo, porque, ¿no? Parece como, aquí hay un nivel de intimidad, es como el valle inquietante, ¿no? Como demasiado cerca, demasiado rápido, ¿no? Y entonces, como estamos tan acostumbrados a esa soledad, a ese aislamiento, a ese individualismo, que es lo que nos rodea, entonces es lógico, a veces no nos damos esa oportunidad. Por ejemplo, no os lo voy a contar hoy, pero comisaría un festival de performance en el que se llama Reformance, entonces es sobre reinterpretar piezas del pasado. Y Lucía Antonini, una artista, reinterpretó una pieza de Isidoro Valcárcel Medina en la que él llamaba por teléfono. Igual la conocéis, es una pieza muy famosa de los 70. Él llamaba por teléfono a números aleatorios y decía, hola, soy Isidoro, te doy mi nuevo número, que me he cambiado de teléfono. Y entonces la gente decía, pero, ¿qué Isidoro? ¿Pero te conozco? No, no me conoces, soy artista. Que eso siempre es como, apunta mi número tal. No, pero no, bueno, vale, lo apunto. ¿No? Como unas situaciones muy disparatadas. Pues 40 años después, el mundo es más desconfiado. Y hay mucho, perdón, un segundín y ahora te digo. Y hay mucho más telemarketing, o sea, tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Hay más publicidad, los límites de la publicidad se han desbordado por completo. Entonces, cuando Lucía repitió la acción, ella ofreció una canción. Porque ella decía, hola, soy Lucía, soy artista, te llamo para cantarte una canción. No quiero nada, pum. Hola, soy Lucía, soy artista, ¿te conozco? No, pero si quieres te puedo cantar una canción. Una canción, no quiero nada, pum. Fue tan triste porque fue una performance que aunque ella no pretendía eso, lo que desveló, estuvimos 40 minutos oyendo cómo la gente la colgaba. Y al final pudo cantar una canción. Y la persona, muchas gracias, me ha encantado la canción, qué guay. Pero, ¿y qué haces esto normalmente? Y dice, bueno, lo estoy haciendo hoy, pero eres la primera persona que me deja cantar una canción. Entonces es muy guay también como el arte a veces se choca contra el mundo, ¿no? Con sus pretensiones. Y en este caso a mí me gustó porque nos dio a reflexionar a todas las personas presentes, ¿no? Como, hostia, la cultura del miedo, ¿cómo está? ¿Qué querías decir? No, en mi edificio somos 4 viviendas y es una comunidad como que nos llevamos muy bien. Y el presidente, y así es nuestra, como que se decidió poner un tipo de buzón que ni deja ver si hay cartas dentro, para que no vea nadie si te has ido de vacaciones o no. Y entonces está todo numerado 1, 2, 3, 4. Y es una cosa que es la paranoia del miedo, que depende si entonces en el buzón, en la caja de buzones ya se ve ahí. Y era compartir la desconfianza. La desconfianza. No lo conozco. Espera, que te pasamos el micro. Perdón, es para el futuro. Para la gente del futuro. Sí. ¿Qué decías de la desconfianza?
que la desconfianza, por ejemplo, que tengo yo ahora, por ejemplo, en esta casa, es que no conozco a los vecinos, teniendo en cuenta que hace un año que estoy pagando su luz, porque me quitaron su contador y lo pegaron al mío, en plena calle del Castillo, no es ningún... o sea, un sitio que hay mucha gente, y claro, ¿cómo voy yo a intentar tocarle a nadie, ni aunque me dé una fatiga, le toco? Ya. Y ni los conozco, ni tengo interés, porque me ha causado unos problemas enormes. Sí, que vives al lado de Claro, alguien que y te entonces genera enchufó su aprensión, luz ¿no? Y yo pagaba una burrada, entonces fui a la eléctrica y claro, cuando bajaron, he enchufado toda a mi luz. O sea que ¿Tú ahora quieres? estoy mal con los vecinos. Ya. Hay mucho. Bueno, al final esto se ha salido como muchísimo de tal y yo me voy a salir más. Vale, y Pero luego ya- lo retomo. Pero retomo la- revolvemos. Que es que me ha interesado mucho esto de la performance de llamar y de la cultura del miedo, pero es que tiene muchas más dimensiones. Es que ahora el acceso a la música es mucho más fácil. Que es, volviendo pues un poco al tema que tú decías del internet y tal, ahora yo no necesito que me cantes una canción o encender la radio y que salga la canción que yo quiero escuchar, sino ahora es en plan, pues me voy a Spotify, me voy a YouTube y tal. Así como punto que me pareció interesante de que es que hay muchas más cosas en la cultura que aparte del miedo que al final mueve un poco la balanza a que pues al final somos todos un poco pasotas y un poco demasiado capitalistas al final. Yo voy a... Ay, perdón. ¿Cómo se llamaba la performance, la artista? La performance se llama Llamadas Telefónicas y el artista original es Isidoro Valcárcel Medina y la artista que le reinterpretó es Lucía Antonini. Y si te interesa, el proyecto está muy bien documentado porque nos esforzamos en tener como mucha información sobre los originales y las versiones, porque me gusta mucho esto de los homenajes. Y está en mi web, es fernandezmiron.com, que son mis apellidos, sin el .com, fernandezmiron.com/reformance, reformance. Y ahí está todo. ¿Es verdad? Que hay una pieza... No. Ah, sí, perdón, dilo. Hay una Sí, sí, pieza sí. de Isidoro Valcárcel en la exposición de performance, por si quieren ver algo del artista, que no es esta pieza, pero... Que es la de los números, ¿no? Sí. Sí. Bueno, voy a retomar. ¿Querías decir algo? Sí, una anécdota que se me ha Espera, dale el micro. que aquí se hizo un taller y en el taller, estos son dos artistas que vivían aquí, ya pasó hace unos años, y entonces una de ellas participó en un taller en el que hacían algo que enviaban a alguien de manera anónima. Esa persona lo recibió y creyó, bueno, le dio tantas vueltas que terminó quemándola en la Teresita y haciendo un rollo de, ¡ay, las malas vibras! Por esa cosa de la desconfianza, esta cosa que anónima, media rara, que no entiendo, que ha llegado a mi casa. Como una pero qué mal maldición. rollo. y termina como, no sé, esto tengo que hacer algo porque alguien... Muy heavy. Es heavy. Wow. Es que es real, o sea, la cultura del miedo es algo que me obsesiona también, me interesa mucho luchar contra ella y observarla en mí, en mis acciones también, en mis reacciones también a cosas que suceden. Y es que nos rodea y la aprendemos, todo el rato la aprendemos. Y hemos aprendido a desconfiar de cosas que cuando éramos peques no desconfiábamos. O, si hablamos con generaciones pasadas, cosas que no generaban desconfianza antes. ¿Hay nuevos peligros? Sí. Pero, por ejemplo, con el tema de la infancia, que ahora estoy tan metido en este mundo, yo estoy muy en contra de algunos miedos. Y es que sería para otra conferencia, pero, por ejemplo, uno de ellos es el tema de las caras. Pixelar las caras, que no se vean las caras, tal. Plantar un emoji encima de una cara. Hay algo ahí. Es un debate, es un tema más amplio y tal, porque sé que hay motivos de protección y tal, pero al final, si yo os hubiera enseñado la foto de mi hija con un tomate en la cara, ¿qué os estoy contando? ¿Qué os quiero compartir? ¿Sabéis? Sí, o un miedo en realidad, ¿no? Como, mira, y además no os lo estoy enseñando realmente, o sea, que es una decisión de cada adre y que no me meto, ¿vale? Pero a nivel reflexivo sí que pienso que, joder, es fuerte. Porque ¿qué estamos intentando proteger?
Y en la dirección contraria, voy a poner un ejemplo en positivo porque creo que se entiende más. Cuando yo veo una foto de niños sonriendo, jugando y cabreados, o sea, como sus expresiones, me cuenta tantas cosas del mundo. Me encanta ver esas fotos. Y ya no se ven. O sea, las que vemos son de modelos. Pero esas fotos ya no son Vox Populi, ¿no? Entonces eso es un tema... Bueno, es un tema para hablar muchas horas, pero me habéis recordado esto. Bueno, entonces, retomo. ¿Qué hicimos ante este planteamiento de ¿conoces a las personas que viven debajo, a los lados, encima, ya sea vertical o horizontal, les conoces? Y la respuesta siendo mayoritariamente no. Lo que planteé fue un taller en el que el primer día teníamos unas cartulinas muy grandes y cada persona tenía que dibujar los buzones de su edificio. Las cajas, ¿no? Muy fácil. Las cajas, caja, 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 caja. Y entonces, el primer día les dije, vale, tenéis que escribir lo que sabéis de cada una. Y entonces la mayoría se quedaron en blanco, pero en una, por ejemplo, alguien dibujó un perro, porque oía unos ladridos. En otra alguien puso Maripili. Tiene, el Maripili, paréntesis, 80 años. En otra alguien puso la tienda de abajo. Pero muy poca información. Y entonces, cada semana, era un taller semanal, cada semana yo les enseñaba formas de mandar cartas. O imaginábamos juntos como formas de mandar cartas, que una carta no tenía por qué ser sobre papel. Al principio era sobre papel, pero luego, luego nos pusimos a experimentar. Y podía ser un cassette, podía ser un objeto, podía ser una caja, podía ser una pegatina, podía ser muchas cosas, ¿no? De repente estaba la voz, la mano, bueno. Y entonces era un proyecto que lo que buscaba era generar correspondencias, iniciar correspondencias. Y aquí hay algo importante, porque ya que venimos a hablar de la cultura del miedo y de la cultura de la inmediatez, muchas veces esas cartas no recibían respuesta. Era un taller con familias. ¿Qué pasaba? Ya os imaginaréis, la reacción de los adultos era como, bueno, pues es normal. La reacción de las niñas era como, ¿por qué no me contesta? O, quiero que me conteste. También la cultura de la inmediatez está ahí. O sea, si tenéis hijes o nietes o sobrines, sabéis que no hay nadie más de la inmediatez que la infancia. No, en plan, lo quiero ahora. Entonces, era muy interesante porque también fue un taller sobre gestionar la frustración. Yo no sabía que iba a ser un taller sobre eso, pero resultó ser un taller sobre eso. Y entonces hablamos mucho sobre el miedo, sobre cómo hacemos amigues, sobre qué pasa cuando no conoces a alguien. De repente empezamos a hablar también sobre protección, ¿no? Como qué pasa cuando estáis con una persona desconocida y tal. Bueno, como que fue muy interesante. Y aparte, como os imagináis, poco a poco cada vez tenían más información y los buzones los dibujos cada vez eran más grandes. Porque sí que o bien les contestaban y entonces se generaban correspondencias y las leíamos en grupo, en plan, mirad, me ha contestado, vamos a abrirlo, ¡guau! ¿Qué pone? Ah, solo pone dos... ¿Qué le vas a escribir tú ahora? ¿No? Era como colectivo, pero luego cada uno tenía su correspondencia. Pero luego también iban averiguando cosas, pues claro, ya te pones a cotillear. Y entonces empezaron a mirar los buzones y decían, se llama no sé qué. Y entonces al día siguiente escribían el nombre. Y entonces cada vez esos buzones anónimos, ¿no? Aparentemente asépticos, iban llenándose de vida o de información, de datos. Pero no Big Data, sino Small Data. Esto se me quedó como, wow, vale, esto es una línea que quiero seguir. Y entonces, hace unos años, fui a Medellín. Estuve en Colombia de residencia durante un mes, en un lugar que se llama Casa Tres Patios, que precisamente tenía una convocatoria para gente especializada en arte y educación, y como el cruce de esas dos disciplinas. Y yo me veía muy ahí, entonces les hice una propuesta, ya sabía cómo hacer una propuesta. Y además ya sabía cómo presentarme una convocatoria, que es mucho más complicado. Y además nunca te la dan, y es muy competitivo. Pero a veces funciona. Entonces me escogieron mi proyecto. Y mi proyecto no era un proyecto de correspondencia. Es que yo no sabía lo que iba a hacer, porque esto es otro tema, por cierto, pero cuando vas a una residencia, a un país y a un continente que te es ajeno, ¿qué es eso de ir con un plan ya delimitado? Me parece una aberración. Tienes que ir y a escuchar y a entender qué es este lugar. Yo nunca había estado en Canarias. Esta mañana estaba flipando, paseando, viendo tal, teniendo una conversación con mi amiga Sabina preguntándole, oye, ¿está bien si pongo un emoji de un volcán o mejor lo evito cuando hable de Tenerife? O sea, hay que conocer.
Claro, los códigos, la idiosincrasia, la sensibilidad. ¿Qué es eso de llegar ahí con... Mira, ya tengo el libro escrito, he venido a hacerlo, pues lo he venido aquí, pero lo podía hacer aquí o lo podía hacer en la estación de tren de Madrid. Entonces yo tengo una pelea contra este tipo de formato, ¿no? Que en el mundo del arte es muy habitual, de que te piden, ¿qué vas a hacer? Y como, pues no sé qué voy a hacer porque nunca he estado ahí. Y entonces, si quieres que haga algo especial, pues no me preguntes qué voy a hacer, pregúntame qué he hecho. Y yo te cuento. 12 años de carrera, de trayectoria, quiero decir. Tal, y si te interesa y confías en mí, te vas a entender perfectamente que yo voy a llegar y me va a ocurrir algo, porque me dedico a esto. Entonces, ahí hay un modelo un poco extraño. Y yo he hecho muy pocas residencias, solo he hecho 2 o 3. Entonces, hice esta, y una vez que estaba allí, empecé a entender Medellín. Joder. Necesitaría años para entender Colombia, la violencia, o sea, 1000 cosas. Todo, era muy nuevo. Pero estaba yo en un barrio que se llamaba Prado Centro y empecé a ver cosas, ¿no? Empecé a ver que era un barrio que estaba muy poco cohesionado. Y había había comunidades muy diferentes en ese barrio. Había comunidades, por ejemplo, había muchos mayores en centros de día y residencias. Había muchos mayores así. Y los trabajadores de esos centros, también como comunidad. Luego había tiendas, mucha gente que estaba todo el día en la tienda, entonces eran como líderes naturales. Todo el mundo les conocía, sabían cosas sobre el barrio, ¿no? Y entonces ahí había mucho chisme, ¿no? En las tiendas. Y yo como, esto es muy interesante, las tiendas. Luego estaban los inquilinatos, que es un concepto que yo aprendí allí, no sé si se usa aquí en España. ¿Os suena? Inquilinato. Bueno, eran casas muy precarias, muy pobres, donde vivían personas refugiadas de Venezuela, en este caso, podían ser de otro lugar, en unas condiciones bastante terribles, compartiendo edificio, un montón de familias, un montón de gente con muy pocos recursos, y eran una comunidad, también eran una comunidad. Igual se conocían o no, igual les pasaba como los buzones, pero eran una comunidad también. Y luego estaba el sitio en el que estaba yo, que era un sitio como de una familia adinerada, como con unos privilegios de clase completamente opuestos a lo que había alrededor, viviendo en una casa con servicio, o sea, como muy loco toda la mezcla, ¿no? Y el espacio en el que estaba yo trabajando, ¿no? De residente. Entonces, decían que nunca habían hecho nada con el barrio, que tenían esa asignatura pendiente. Y ellas mismas decían, no, somos un lugar de arte, mediación, tal. Y dije, hombre, pues entonces vamos a hacer algo con el barrio. Y dije, pues ya que estoy aquí, pues vamos a hacer algo con el barrio. Y entonces, bueno, esto, imaginaos, todo muy rápido, todos los días investigando, pensando, pero como a la semana y media, me quedaban 2 semanas y media, dije, vale, voy a iniciar una red de correspondencia. Voy a ser el cartero chismoso. Entonces, el cartero chismoso era mi rol, consistía en que yo inventé una institución que se llama el Ministerio de la Correspondencia. Aquí está nuestro sello. Bueno, era yo. Entonces, el Ministerio de la Correspondencia tenía un sello y tenía sobres color manila y papel. Y esto era el Ministerio de la Correspondencia. Entonces, yo lo que hice fue preguntarle a toda la gente de todas esas comunidades que os he dicho, me conocía el barrio como la palma de mi mano, ¿quién quería participar en una red de correspondencia, de intercambio epistolar? Había personas mayores, personas adultas, había niñas. Y quien me dijo que sí, yo apuntaba sus datos, su dirección, y decía, vale, bien, vale, pues mañana vendré, tal. Y entonces compré todos los sobres de esa edad y fui al siguiente y repartí, era como Santa Claus, repartí los sobres y les dije, vale, tú vas a escribirle a fulanita, tú a menganito, tú a no sé qué. Entonces, no era un taller, porque yo iba hasta su casa, a la puerta de su casa, y había gente que no salía del... Eran muy amables, pero no salían, tal. Entonces no me daba tiempo a hacer un taller. Entonces les decía, pregúntale algo, escríbele algo corto. Entonces era siempre un sobre muy pequeño con un papel. Les daba el papelito y todo. O sea, era como, es súper fácil. Y mañana vengo a recogerlo. ¿Ok? Vale, ok. Al día siguiente iba, entonces hacía mi ronda de recogida. ¡Ay, qué pena! Es que yo no escribí la carta todavía. Vuelva mañana, por favor. No sé qué. Entonces, bueno, empecé a hacer una metodología muy torpe de recoger, enviar, enlazar correspondientes. Y después de varias semanas de ir, aquí estoy en una tiendita, dando sobres, recogiendo sobres, tal, documentándolo como buen millennial, ¿no? Espera un momento, vamos a hacer una foto mientras estoy que luego tengo que contarlo en el TEA.
Y después de varias semanas, la gente lo sabía, yo lo sabía, les dije, yo soy un cartero chismoso, entonces yo voy a leer las cartas. Así que podéis hablar de lo que queráis, pero sabed que las voy a leer. Y les dije, luego vamos a hacer una exposición en Casa Tres Patios, que era este lugar. Y entonces, cada línea vertical es una línea de correspondencia. Entonces, todas las columnas son parejas de correspondientes, y algunas, como veis, son muy cortas. Envío, respuesta, envío, respuesta. Algunas son más largas, algunas tienen fotos. Yo les decía, pues, mándale una receta, pregúntale si tiene animales, también depende si eran peques, mayores. Me gustó mezclarlos, como una niña de 5 años hablaba con una mujer de 83, etcétera. Y yo iba leyendo, no intervenía, pero bueno, iba leyendo y yo iba repartiendo, tal, no sé qué. Y al final, pues bueno, fue una residencia de un mes. Como retorno y conclusión, hice esta exposición e invité a todo el mundo a que se conocieran en persona y que conocieran Casa Tres Patios, que era uno de los objetivos que tenía el espacio. Vamos, que les hice un proyectazo, la verdad, que, bueno, no fueron las personas más hospitalarias. Y también lo digo. Cuando alguien me trata bien, lo digo. Y cuando no, lo digo. Pero les hice este proyecto y la gente vino y fue muy bonito. No vino todo el mundo, porque, por ejemplo, la tienda, pues trabajaba en la tienda. Pero vino gente, se conoció y yo les dije, yo me voy, pero os invito a que ahora que os conocéis, que si queréis que mantengáis el vínculo. Siendo realista, es muy improbable y es difícil de controlar. Pero esto es una línea que yo quiero continuar. Entonces me encantó la invitación de María Laura y Lucía para poder seguir indagando en estas cuestiones. Así que mañana, si vais a venir, lo veréis, pero quien no vaya a venir, os cuento brevemente que lo que vamos a hacer es, por la mañana vamos a pensar, vamos a soñar qué carta nos gustaría recibir de una persona desconocida. ¿Qué nos gustaría? ¿No? Abrir tu buzón y encontrarte, ¿qué? ¿Un dibujo? ¿Una poesía? ¿Una receta? ¿Una recomendación de una película? ¿Una pregunta? No sé, ¿una foto? Y entonces vamos a diseñar, vamos a escribir, dibujar esas cartas, pensando en la gente, los desconocidos, ¿no? Y entonces las vamos a producir con técnicas muy chulas, como la risografía, y además María Laura y Lucía han preparado unos sobres muy guays, unas cartas con un membrete, o sea, va a ser una colaboración muy bonita. Y después de hacer esas cartas, vamos a hacer algunas copias, vamos a reproducirlas, porque eso también es una de las cosas mágicas de estas técnicas, ¿no? Y hacer varias copias, y luego vamos a salir de buzoneo, colectivamente. Vamos a hacer buceo, nos vamos a colar en los edificios, que siempre es un poco así peligroso, totalmente inofensivo, pero le da un punto eléctrico a la performatividad. Y vamos a extender invitaciones al mundo. Bueno, al mundo, a Tenerife. Bueno, a esta parte de Tenerife. Y una invitación, yo esto siempre lo digo como cuando trabajo como mediador, una invitación siempre debe contemplar el no. Entonces puede que nos contesten, puede que no, pero vamos a iniciar, vamos a extender la invitación, vamos a predicar con el ejemplo, como quien dice. Y además eso va a formar parte de una publicación que se va a quedar aquí y que va a formar parte del archivo de Onda Corta. Entonces creo que va a ser muy chulo. Así que hay plazas todavía, es todo el día, es de 10 a 2 y de 4 a 6, es un poco intenso, pero... perdón, ¿lo he dicho bien? De 4 a 8. 4 a 8. Pero ahí queda eso. ¿Quién sabe cuándo volveré? He tardado 38 años en venir. O sea que no sé si volveré. Yo solo digo. Si me invitan, yo vuelvo encantado, ¿eh? Pero bueno. A Colombia he ido 3 veces, pero solo una vez a cada ciudad. O sea que... ¿Te importa que te pasemos el micro? Perdón, está aquí. Gracias. Nada, tú piensas que es solo para que te oigan. No, que estaba recordando una época, en la época de la peseta, ahora cuando dijiste lo de 38 años, pues enseguida subí, ¿no? Y aparecía en el buzón de vez en cuando un sobre sin destinatario, sin remitente, ¿no? Sino con una peseta. ¿Recuerdan algo de eso? Sí, eso lo recuerdo. ¿Tú sí? En casa. Vale. ¿Sois hermanas? Sí. Ah. ¿Y al resto le pasaba o solo en vuestra casa? ¿Y supisteis algo de aquello? Nunca. Se colgaba de los buzones y metía el dedo a ver si había carta. Y un día
Un día era tan aficionada a lo de los buzones y un día se le quedó el dedo metido en el agujero y se quedó colgado porque había escalones. Hasta que bajó un vecino. Un poco de misterio y poesía está bien en este mundo, ¿no? Lo de la peseta ni idea. Os estaban regalando dinero. No llegaba a usar ni a guardar. Ahora, ¿qué hacía ¿Por qué con te la ríes? peseta? Ni idea. Muy interesante. Igual podemos enviar pesetas mañana. Si alguien tiene pesetas, ¿quiere traerlas? O euros. Luego es muy interesante también las normativas. La cultura del miedo no es solamente una cosa atomizada e individual, también es una cosa gubernamental, una cosa que pasa también a nivel no sé la palabra, legislativa. Entonces, por ejemplo, ahora hay cosas que no puedes enviar por correo que antes sí podías. Claro. Igual que no puedes publicar cosas que antes sí podías. No puedes decir cosas... Bueno, hay de todo, ¿no? Pero, sí, entendedme. Me refiero a cuestiones legislativas, ¿no? Como de no puedes enviar, yo qué sé. Creo que hubo una época en la que le podías poner un sello a cualquier objeto y lo metías en un buzón. Si cabía en un buzón, lo metías. Algo... ¿Un paquete? Claro. Ahora tienes una cosa más normativa, necesita como unas... seguir... Todo tiene su motivo, ¿no? Pues será por cuestiones de seguridad, de higiene, etcétera, pero es interesante también. ¿Querías decir algo? Sí, bueno, y que no sé, bueno, sí, no sé si lo sabes, pero aquí aparte en Canarias está la aduana. ¿Para lo que viene de fuera? Sí. Ah. Nosotros estamos aquí un tanto sometidos a que alguien te manda algo y tiene que declarar lo que te manda. Entonces, de repente, pues ya sabes que tienes que decir que es o ropa usada o algo así, aunque te hayas comprado algo en la península y te lo manda un familiar porque aquí no lo venden aquí. Entonces, tú vas a correos en península y te dicen, pues, ¿qué es? Y tú, ropa usada. Ese es como el truco, es el hack, ropa usada. Sí, y mira lo que dice ella, eso es muy viejo, porque no te pueden mandar cualquier cosa así por las buenas, porque si lo es mismo... nuevo, te quieren cobrar. O... Claro, porque sí, porque es como... Bueno, igual yo no soy... Bueno, a estas alturas sí soy canaria, pero nací en la península. Esa es una de esas frases que guardaría yo para la cajita. A estas alturas sí que soy canaria. Sí, por muchos motivos además, y porque me siento canaria, pero bueno, que... no sé qué iba a decir... que eso que sí, que tú de repente te compras, pues yo qué sé, un libro en Península o en Amazon porque te sale más barato y a Madrid te lo mandan divinamente, pero aquí no, aquí de repente descubren que es un libro nuevo, entonces dicen, espera, entonces te cobran. Interesante. Y muchas marcas o muchas empresas no venden directamente a Canarias porque sí. Ya. Muy interesante. Entonces cuando dicen, envíos a toda España, no. Ah, interesante. No sabía esto. Pues ya. Ya. ¿Le pasamos el micro? Te lo digo por si te interesa el tema de la correspondencia, pues... Bueno, no sé si te interesa. mañana va a ser como local. A ver. No sé si te interesa el tema de la correspondencia. Me interesa. A ver. Para compartir así brevemente la anécdota, yo viví en Londres muchos años y cuando me volví a Canarias me tuve que enviar a mí misma mis propias cosas, todas usadas, absolutamente nada nuevo, pero por algún motivo a veces la aleatoriedad, lo aleatorio Sí. de aduanas es que a veces te pillan, a veces no te pillan. Y a mí me tocó pagar casi 150 euros por recibir mis propias cosas enviadas de Londres aquí simplemente porque venían de Londres y eran cajas. Y en plan, ¿y qué tienes aquí? Pues mis cosas, tengo libros, tengo mis libros, tengo mi ropa, tengo mi material de arte. Y dice, pues me tienes que pagar 150 euros si quieres que te demos la caja. Y yo, pero si son mis cosas. Bueno. Está graciosa la aduana en Canarias, tenlo en cuenta si planeas hacer visita. Ya. Bueno, mañana serán cosas muy locales. A ver, nos queda poquito. Quedan como 15 minutos para la hora máxima, así que voy a intentar acabar un poco antes, si eso es posible. Entonces, lo que viene ahora, me voy a saltar un montón de cosas, no os asustéis, porque siempre parece que da pena, pero yo siempre prefiero meter más y luego sacrificar
y que hablemos y escucharos también, que sea un poquito más bidireccional a estar como una locomotora. Otro día nos volvemos a ver y si queréis os cuento más cosas. Entonces, sí es verdad que la última parte, que también me habían comentado que les interesaba mucho la parte de mediación, quería darle un poco de sitio a un par de proyectos. Ya os digo, me voy a saltar algunas cosas, pero os quería hablar de algunos ejemplos de arte relacional y arte comunitario y arte en general y mediación cultural, que además la mediación sigue siendo un concepto que todavía hay mucha gente que no lo conoce, no está tan familiarizada con él. Entonces yo creo que la mejor manera es ver ejemplos, ¿no? Pero básicamente yo llegué a la mediación a través de la educación, hacer talleres, dar clase, ese tipo de cosas, y de repente me vi en un proyecto que ahora os enseño en el que entendí como el potencial de la mediación. Antes de eso, os quería hablar de AMECUM, que es la Asociación de Mediadoras Culturales de Madrid, de la que formo parte. AMECUM se nombra en femenino y es que somos prácticamente todas las personas que estamos en AMECUM mujeres. Creo que hay 3 chicos. Y además es muy importante y muy interesante porque tiene una perspectiva de género, es una asociación claramente feminista, dedicada a la mediación, y esto se relaciona porque es una profesión, la de mediadoras, que generalmente está invisibilizada, está precarizada y está feminizada. Y esas 3 cosas tienen relación. O sea, no es casualidad, como sabréis, que una profesión feminizada esté también precarizada e invisibilizada. Podemos hablar de cuidados, podemos hablar de un montón de otras disciplinas en las que esto ocurre. Entonces, luchamos por los derechos laborales de la mediación, por tener mejores convenios, mejores condiciones, porque suele ser pues eso, algo muy, muy precario. Y a la vez también hacemos ejercicios de creación, de reflexión. Estamos ahora con el archivo, con la escritura. Estamos intentando generar textos, compartir, aprender de Latinoamérica, de lugares anglosajones, pero también producir. Entonces estamos generando publicaciones. Bueno, es una asociación muy interesante. Y es la única asociación en la que yo me he sentido como súper a gusto. Porque he estado en asociaciones después de músicos o de otras cosas, pues siempre eran un rollo. Y AMECUM la verdad es que me encanta. Entonces os invito a conocerla y este es un proyecto que surge además de un vínculo muy bonito entre AMECUM y yo, y es que yo comisarié una exposición que se llamó Del todo imposible en el 2020, justo al caer la pandemia, casi no se pudo hacer, pero se hizo. Y era una exposición que trataba sobre muchas cosas, sobre la imposibilidad de completar todo, sobre los límites del arte joven, qué pasa después de los 35, ¿no? Con las convocatorias también son muy edadistas, un montón de cuestiones, y también tenía que ver con el lugar en el que se hizo la exposición, que es la Sala de Arte Joven de Madrid. ¿Por qué? Porque yo allí he trabajado como mediador durante 7 años. Entonces, me gustó darle ahí una vuelta de tuerca y hacer una propuesta como comisario, hablando de mi experiencia como mediador, que son 2 figuras que están contrapuestas en la balanza simbólica del circuito del arte. O sea, si eres artista o si eres comisarie, estás un poco como... Es una figura como importante, fulgurante, ¿no? Como interesante, pero si eres, y voy a decirlo en femenino, educadora, mediadora, es como, bueno, algo como menor, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con esto, pero estoy ilustrando un estereotipo muy real, ¿vale? Incluso en un lugar como este, seguramente si preguntamos, el imaginario probablemente se parezca un poco a eso que estoy diciendo. Entonces es algo que está en el sistema, ¿vale? No que lo diga yo. Entonces, para luchar un poco contra eso, me gustaba poner en valor todo ese rol de mediador. ¿Y qué pasa? Que cuando eres mediador en un espacio de arte durante 7 años, ves cosas. Igual que si eres guardia de seguridad, limpiadora, técnico de cosas, ves cosas. ¿A qué me refiero? No sé a qué os dedicáis, pero en vuestro trabajo seguramente pasáis mucho tiempo en un mismo sitio, tal vez, y haciendo algo repetitivo. En esa repetición, en esa redundancia, en ese aburrimiento incluso, tal vez, te empiezas a fijar en cosas en las que no se podría fijar a alguien que está de paso. ¿Sabéis a lo que me refiero? Puede ser una mancha en la pared, y de repente un día dices, ¿y por qué hay una mancha en la pared? ¿O qué formas tiene esa mancha en la pared? Puede ser una forma de hacer las cosas que no te habías fijado durante el primer año, pero al tercer año ya te empiezas a fijar.
y tal vez la quieres cambiar o no. Puede ser que te das cuenta de que hay una carencia o de que hay una curiosidad. Empieza a surgir un anecdotario. Y como me gustan los chismes, pues me encantan los anecdotarios. Entonces, Del todo imposible fue una colección de anécdotas de ese lugar durante los 30 años de historia que tiene esa sala, ahora más. Entonces trabajé con artistas y mediadores y gente que era las dos cosas, también jugando con esa puesta en valor del rol híbrido, que tenían anécdotas vinculadas a ese espacio. Es algo súper situado, como de sitio específico 100%. Por poneros un ejemplo, hubo un accidente hacía 11 años, cuando hice esto, o sea, en torno al 2010, que se coló un montón de confeti en el sistema de ventilación, porque hubo una instalación de confeti muy chula, pero no se preveía que se iba a meter en el sistema de ventilación. ¿Qué pasó con eso? Que durante los siguientes 11 años, y todavía a día de hoy, de vez en cuando empieza a caer de repente una cosita de papel así muy lento, y cae al suelo. En medio de una exposición que igual no tiene nada que ver, igual es una exposición de escultura minimalista, y de repente cae un confeti amarillo. Y cae, ¡pum! Esto es algo que solo podría saber alguien que trabaja allí mucho tiempo. Y es una anécdota a la que yo llegué a través de ese tiempo lento, ese tiempo muerto, que, como veis, me gusta reivindicar a veces, ¿no? O ver si podemos aplicar esa mirada poética a lo mundano, ¿no? A lo cotidiano. Entonces, el homenaje que le hice como comisario fue el que le encargué a Jordi Ferreiro, que es un artista, educador y mediador, muy divertido, que trabaja mucho con confeti. De hecho, tiene una colección de confeti fantástica, como un diario de confeti. Le dije, ¿hacemos algo con esto? Y entonces le hicimos un homenaje a aquello, y lo que hicimos fue instalar un cañón de confeti en una de las salas que da a la calle. No he traído fotos, así que os lo estoy contando. Y cada X minutos se disparaba. Tenía un sistema para automatizarse y se generaba una lluvia de confeti en el espacio expositivo. Los primeros días había un poco de confeti. Los últimos días de la exposición, aquello estaba lleno. Buscábamos recrear el accidente y regenerar por así decirlo, perturbación en el sistema respiratorio de la sala. Es decir, que siguiese durante otros 10 o 20 años cayendo confeti de colores. ¿Cómo? Usamos el mismo confeti exactamente que había usado años atrás Pablo Serretena, el artista original, y lo hicimos de manera que se garantizase que se iba a colar. Esto fue muy difícil porque, claro, como vivimos en una cultura mucho más mediada y cultura del miedo, bla, bla, la administración me puso muchas pegas, pero lo conseguimos hacer. Y esta parte, o sea, estaba planteada como tal. Sí, es parte de la poética del comisariado y la creación, claro. Hombre, es una pieza muy conceptual, hay que explicarla un poco, pero a la vez una pieza que le encantaba a la gente porque había confeti. ¿Sabes? Y había gente que iba ahí para tirarse y al suelo. Entonces funcionaba a varios niveles, que a mí es como me gusta trabajar, como a nivel estético, a nivel experiencial, pero también a nivel conceptual. Total, esa expo también tenía una sala entera dedicada a la mediación, que era algo muy raro, porque normalmente no se desperdicia, muchas comillas, una sala en un espacio, en una sala de arte, para algo como la mediación, sino que se dedica a una obra de arte. Entonces fue también una militancia por esa importancia de la mediación en el arte contemporáneo, que, porque lo digo, muchas veces, y os habrá pasado, o conoceréis a gente que le ha pasado, alguien entra ahí mismo, entra a ver esa exposición, hace así, se da media vuelta y se va. Y no se va con carácter neutro, se va confundide, enfadade o sintiendo que es una pérdida de tiempo o de recursos públicos. ¿Verdad o no? Esto pasa. No todo el mundo, pero esto pasa. Hay una distancia enorme entre el arte contemporáneo y la sociedad contemporánea. Es una cuestión de códigos, de lenguajes, de falta de educación. No nos han educado en el arte contemporáneo, en los lenguajes contemporáneos, entonces hay mucho rechazo. Y eso es una pena, porque el arte es maravilloso. Pero es verdad que si no te enseñan a veces algo, un poquito, te dan unas pistas, algo del idioma, no puedes entrar. Es elitista e inaccesible, y hay que reconocerlo. Entonces, no todo el arte, obviamente, pero mucho. Y muchas instituciones no quieren reconocerlo. Entonces se queda esa distancia, se va haciendo más y más grande, y nos ha traído hasta el punto en el que estamos. En el que, tachán, tachán, cosas como la mediación sirven para remar en la dirección contraria.
Entonces, mediar puede ser acompañar a alguien. Por ejemplo, una visita guiada es un ejercicio de mediación. Pero no tiene por qué ser aburrida, no tiene por qué ser unidireccional. Puede ser muy loca, puede ser muy artística, puede ser misteriosa, poética. Entonces, yo abogo por una mediación también muy contemporánea. Igual que la creación contemporánea, la mediación contemporánea. Bueno, es que os estoy dando la chapa con la mediación porque quería incluirlo. Pero bueno, entonces, la mediateca fue lo que Amecum inició gracias a esta invitación. Es una biblioteca móvil. Es una estantería y a la vez es una caja. De hecho, mediateca significa la caja de la mediación. Y entonces es una biblioteca móvil, podría venir aquí, por ejemplo, lo hemos llevado a festivales con esta idea de la movilidad, pero también es una excusa para leer y escribir sobre mediación y generar ese corpus que, lejos de querer congelar la práctica, sí que busca legitimarla, y eso se hace muchas veces a través de los textos. Y es muy interesante. Y entonces empezó el grupo de lectura Caracol. Y aquí está la primera referencia en mi trabajo a los caracoles. Que os lo quería decir porque como hoy he empezado con un caracol, entonces el grupo de lectura Caracol es, ya que habíamos iniciado la mediateca, yo también en el comisariado incluyo siempre un programa de actividades y es parte del comisariado. Tan importante como las obras o las piezas que están en sala. Entonces, el grupo de lectura ha continuado, 3 años después sigue vivo, así que soy muy feliz de su continuidad. ¿Y por qué se llama grupo de lectura Caracol? Porque leemos despacio y en voz alta. No hace falta traer nada leído. Esto lo hice porque cuando empezó el grupo en una vida previa eran casi todo madres y luego estaba yo y otras 2 chicas que no eran madres. Yo todavía no era padre. Y veíamos que ellas decían, es que no me da la vida, ahora lo entiendo. No me da la vida para leer, antes no puedo venir y y entonces dijimos, vale, vamos a hacerlo sin que haya que leer nada. Llegáis y leemos aquí. Y además leemos en voz alta. Tú un rato, luego tú. Y hasta donde lleguemos. Y entonces esas son las premisas del grupo de lectura Caracol. ¿Que leemos 3 páginas en 2 horas? Porque claro, también paramos y comentamos porque nos gusta el chisme. Sobre la lectura, en principio. Pero nos gusta reflexionar, y entonces tomamos notas y todos los días producimos un montón de papelitos con notas que las vamos guardando, no sé muy bien para qué, pero como me gusta esto de archivar, que ahora que son el reflejo de la baba del caracol, por así decirlo. Entonces, no quería dejar de contároslo. Y para acabar súper rápido, en unos minutos, no os asustéis porque voy a hacer un flash. Pero bueno, para que veáis, un segundo por imagen al menos. Aunque no os lo cuente, lo vais absorbiendo por los ojos. Esta es la sala Arte Joven, que es donde he trabajado como mediador. Las cosas están en tu web, ¿no? Algunas. Pero bueno, esto es así. La imposibilidad. Del todo imposible iba de esto, de que era imposible. Exacto. El todo es imposible. Aquí estoy mediando una exposición con mi compañera Patricia. ¿Veis? Está llena de arte contemporáneo. Esto era una obra que generaba rechazo porque pinchaba, por ejemplo. Obras que, esto era una exposición sobre transfeminismo y feminismo interseccional, generaba rechazo, porque la gente no tenía los códigos. Fue muy difícil mediar esta exposición, pero muy importante mediarla. Producemos cosas a veces, hacemos frotage, nos hacemos selfies. Esta exposición había unas pelucas y nos las poníamos siempre. Bueno, bla, 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 bla. Este es el confeti, aquí está. Y aquí estoy yo. Esto si os interesa, esto igual sí que me apetece que si queréis lo veáis. Está en mi web, fernandezmiron.com/del todo imposible. Ahí hay un vídeo que soy yo haciéndoos una visita a la exposición. Porque para el futuro dije, joder, una exposición dura solo 2 meses y ha costado un montón de esfuerzo, dinero, hacerla, y se acaba. Y dije, no. Y entonces llamé a una persona para que hiciera un vídeo muy guay, que además está con subtítulo en inglés, y es una visita a la exposición. Así que la podéis hacer y yo os acompaño. Si os interesa. Bueno, solo para concluir, proyectos con mayores también, me encanta, bla, bla, bla. Todo esto tiene que ver con la sala Arte Joven, niñes, familias, buzones. Aquí nos estamos colando en un sitio para meter cartas. Un proyecto para la Reina Sofía. Y luego en Conde Duque, que es otra institución que era un cuartel militar y ahora es una institución cultural, en Madrid yo trabajo como comisario de mediación, o vengo trabajando como comisario de mediación, no está claro el futuro. Y eso significa que monto, aquí lo vais a entender muy bien, actividades que tienen que ver con hacer cosas con gente.
actividades comunitarias, actividades de aprendizaje, actividades, fiestas, bailes. Esto es una actividad, por ejemplo, de dibujo colectivo y se llama Pinta en la Calle porque es en colaboración con un festival de arte callejero. Y entonces yo yo llamé a artistas que trabajan en la calle, como este Transformer o un oso polar gigante, para que vinieran y también les dibujásemos. Este es el año anterior, que era con un colectivo de artistas drag maravillosos que andan por ahí. Entonces la gente les dibujaba y tal, muy guay. O conferencias bailables, derivas urbanas, no me da tiempo a explicaroslo todo, pero así os hacéis una idea como de, mediación puede ser muchas cosas, no solo visitas guiadas. Talleres de artistas residentes en colegios, proyectos de artistas residentes en colegios, como Levadura. Y este, que es el que os quiero contar antes de despedirme, que es un proyecto del que más orgulloso estoy, que durante 2 años, 2 temporadas, lo hicimos. Se llama Tianma Shenkong y es un proyecto con y desde la comunidad china, en Madrid. Es una comunidad que empezó siendo 4 personas y acabó siendo 90 familias. Y desafortunadamente la institución no quiso seguir con el proyecto. Esto pasa a veces. Ahora estoy contento porque años después han encontrado temporalmente hogar en el Reina Sofía, que tiene un proyecto que se llama Museo Situado, que está mucho más involucrado con cuestiones que tienen que ver con la función social del arte. Entonces, es un proyecto, Tianma Shenkong es un Shengyu, es una forma poética china que tiene que ver con la fantasía. Entonces, es un proyecto, este es Conde Duque, es un edificio precioso, un antiguo cuartel militar, con un patio gigante, y básicamente era un proyecto que lo único que hacía, es muy complicado, pero a la vez muy sencillo, lo único que hacía era habilitar un espacio, y estamos hablando del año de la pandemia, ¿vale? Con todo el racismo brutal que sufrió y sigue sufriendo la comunidad asiática, recordadlo, era darles un lugar para que se reunieran y jugaran. Porque, no todas, pero muchas de las familias con las que se trabajó tenían tiendas, bazares, restaurantes, y entonces las niñas, lo habréis visto alguna vez, el tiempo que pasaban con sus familias era como en el puesto de trabajo. Entonces algo tan básico como un rato para jugar y conocernos, no lo tenían. Entonces lo habilitamos con Shiro Xiao, que es una mediadora artística e intercultural. Y hay un pequeño documental súper interesante que hicimos, esto está en mi web, y fue algo de lo que estoy muy orgulloso. Y también un poco para reivindicar que las instituciones también tengan ese interés por la mediación. O sea, el hecho de que haya un programa de mediación o un comisario de un área así es muy raro. Y ya os digo, de hecho, no sé si va a continuar o no, la verdad. Pero es súper importante porque es una forma de cultura, igual que lo es la creación, igual que lo es la fiesta, la noche también es cultura, pues también la mediación, la educación son cultura. Y nada, solamente deciros que ha sido un placer, estas son cosas que no os voy a contar, pero si a alguien le apetece, este es mi email, mi Instagram y mi web, donde podemos mantener el contacto. Y muchas gracias por la invitación, muchas gracias también por grabar, chicos. Gracias por venir y estoy muy contento de estar aquí. Ojalá que vuelva. Gracias. Como nos hemos quedado un poco justos de tiempo para las preguntas, si que nos podemos tomar algo y nos hacemos las preguntas cara a cara, porque ya nos quedamos un poco justos. Bueno, yo es que siempre prefiero meterlas como por en medio, pero por supuesto, claro, aunque no se grabe, ahora podemos decir todas las cosas que no queríamos decir mientras nos grababan.